Abrimos ahora la tertulia quincenal de Humanidades, que ya sabéis que nos llega siempre a Islandia gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. La microhistoria aborda la comprensión de los grandes acontecimientos del pasado a través de estudios locales, de aspectos parciales o de personajes secundarios de la historia. Hoy vamos a adoptar esta perspectiva, la perspectiva microhistórica, para acercarnos a uno de los periodos más convulsos vividos por el País Vasco, el que va desde la Guerra de la Convención de 1794 hasta el estallido de la Primera Guerra Carlista en 1863. Y lo vamos a hacer de la mano de un invitado que nos va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, el gran Juan Aguirre. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, gran Quique. Buenas tardes. Está muy bien esto de los epítetos cariñosos. Sí. Hoy te veo solitario. Sí, Te veo solitario, final. Bueno, ya queda poco, que el lunes vuelve feliz vale. de vacaciones. Bueno, pues tenemos con nosotros a Andoni Artola. Si te parece, le saludamos. Arratsaldeon, Andoni. Arratsaldeon, ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bien. Pues, Andoni, tú eres doctor en Historia Moderna por la UPV, has cursado estudios postdoctorales en la Universidad de Clermont-Ferrand y has trabajado para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y ahora te estás especializando en la historia del País Vasco en ese periodo que ha mencionado Quique, es ese periodo fronterizo entre el final del antiguo régimen y el inicio de la edad contemporánea, que además lo analizas desde ese punto de vista tan interesante, que es el de las rupturas sociales que se produjeron en las comunidades rurales y en las comunidades urbanas del País Vasco. Entonces, Andoni y Koldo Ulibarri, que ambos sois socios de Eusko Ikaskuntza, junto con Javier Esteban Ochoa Deribe, acabáis de publicar el estudio titulado En torno al pensamiento reaccionario en el País Vasco, el ensueño contrarrevolucionario del herrador José Pablo Ulibarri, 1774-1847. Y este trabajo está englobado dentro de un libro colectivo que se titula El desafío de la revolución, reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios, siglos XVIII y XIX. A ver, Andoni, preséntanos al protagonista de esta página de microhistoria de la que vamos a hablar. ¿Quién era ese herrador José Pablo Ulibarri? Bueno, pues José Pablo Ulibarri se trata de un herrador o de un veterinario. Hay que tener en cuenta que en la época ambas funciones, como ocurre con otras tantas, con otros tantos casos en el trabajo del antiguo régimen, no estaban deslindadas profesionalmente, y su vida transcurre en el hinterland, en el ámbito de influencia de Bilbao, en un periodo de intensas transformaciones. Él había nacido en el valle de Oquendo, en el norte de Álava, en 1775, pero siendo niño, siendo muy joven aún, se traslada a la anteiglesia de Abando. Se trata efectivamente de un personaje singular, pero que al mismo tiempo presenta cierto grado de regularidad y puede tener cierta representatividad. Esto es de lo que trata la microhistoria, ¿verdad? Pues en cierta medida fueron esas fuertes transformaciones del periodo las que hicieron de él quien es. Es un personaje relativamente conocido de filólogos vascos y en menor medida de historiadores. Su notoriedad pues hubiera sido muy difícil de pensar para alguien de su categoría social si no fuera porque las turbulencias políticas de la época, que se inscriben en las grandes revoluciones que se han dado en llamar atlánticas, le permitieron erigirse en alguien relativamente importante en lo que era la política local y, sobre todo, en la cultura vasca hasta hoy, hasta nuestros días. Y lo que habéis denominado el ensueño contrarrevolucionario de este hombre, de este herrador Ulibarri, aparece recogido en una especie, digamos, pues bueno, de diario, ¿verdad?, de diario personal, escrito en euskera, que hasta ahora no es que fuera desconocido, ya lo decís, pero había pasado bastante desapercibido para los historiadores. Y decís además, Andoni, que es un documento extraordinario por distintas razones. Brevemente, ¿cuáles son esas razones? Pues son varias. Efectivamente, se trata de un documento extraordinario, de cuya edición se está encargando precisamente Koldo Ulibarri. Nosotros dimos con él por nuestro interés en los discursos reaccionarios de la primera modernidad. Estaba publicado en facsímil, pero su lectura es muy farragosa, tanto por la letra, la edición misma, así como por el lenguaje que usa. La especificidad del documento viene dada, en primer lugar, por la misma condición social del autor,
pues era como poco inhabitual, al menos en nuestro contexto inmediato vasco, que las capas intermedias o populares se interesaran por la escritura más o menos íntima, ¿verdad? Este carácter íntimo es la segunda de las razones por las que nos parece un documento extraordinario, porque nos permite adentrarnos en su mundo, en su cosmovisión, sin las mediaciones habituales. Normalmente los escritos de las capas populares e intermedias nos llegan durante esta época mediados por notarios, por clérigos, pero no tenemos un acceso directo a su pensamiento. Y en tercer lugar, que está íntegramente escrito en euskera, lo cual era aún más inhabitual si cabe. En cuarto y último lugar, porque expone de una manera bastante peculiar una cosmovisión claramente reaccionaria, y todo ello recogido en un voluminoso cuaderno que recoge un centenar de cartas entre 1823 y 1838, algunas notas personales o una serie de poemas de dudosa calidad literaria que dejó de escribir después de la Guerra Carlista, hacia 1840. Está muy bien esto de la dudosa calidad literaria, la precisión. Oye, señalas en el trabajo, Andoni, que en la actuación del herrador Ulibarri hay que entenderlo en el contexto de esa lucha por la hegemonía cultural, simbólica y política que estaba teniendo lugar en las provincias vascas en aquellos finales del siglo XVIII y primeros del XIX. A una costa de simplificar mucho, dibújanos un poco en un boceto rápido ese momento. Si hay que simplificar y si hay que sintetizar, podemos remitir, para el caso del País Vasco, podemos evocar como momento con Julio Caro Baroja a lo que él llamaba el ciclo catastrófico, ¿verdad?, de la historia vasca en su periodización de la historia del país por ciclos culturales. Lo llamaba ciclo catastrófico por constituir el derrumbe de una serie de estructuras económicas consolidadas desde el siglo XVI, por empezar a ser cuestionado su sistema particular de gobierno y administración, es decir, el sistema foral, y por tener especial incidencia en el país una serie de guerras, en algunos casos fratricidas y conflictos, desde la guerra contra las tropas republicanas francesas en 1793-1795, que ocupan Guipúzcoa y una parte de Vizcaya, hasta la Segunda Guerra Carlista. Es un periodo de derrumbe estructural y de cambio intenso, de una politización sin precedentes, y como en toda época de fuertes cambios, se produce la emergencia de grupos y de proyectos que anteriormente no podían haber tenido viabilidad, pero que luchan por hegemonizar un espacio que se está disgregando. Y es en este sentido en el que hablamos de una lucha por la hegemonía cultural. Por tanto, Andoni, cuando leemos cómo este hombre escribía con unos tintes muy emocionales, muy trágicos, describiendo el liberalismo como una especie de plaga que devoraba los campos y tal, esa visión agónica de Ulibarri era, además, por lo que nos estás diciendo, la de un hombre que de alguna manera era testigo, quizás no consciente, inconsciente, y notario además de un mundo que estaba terminando. Por supuesto que lo es. Lo que ocurre es que no se debe clasificarlo como alguien arcaico o que meramente fuera defensor del antiguo mundo, sino que su nostalgia, esa nostalgia que él transmite, que presenta, de hecho, en un modo extremo, en el caso de José Pablo Ulibarri, esa nostalgia por un pasado idealizado es común al pensamiento reaccionario de la primera modernidad en toda Europa. Sí, claro. Lo interesante aquí es que, quizás por su propia condición social, nos presenta esa misma nostalgia y ese mismo pensamiento que tiene conexión, como digo, con el ideario reaccionario de Europa, de forma mucho más virulenta, de forma xenófoba, claramente poco intelectualizada o poco estructurada, pero en todo caso visceral, cuya representatividad o cuya difusión no podemos saber a partir del solo caso que hemos estudiado. Pero reaccionarios, antiliberales, contrarrevolucionarios los había por toda Europa.
y todos, poco más o menos, compartían las mismas ideas. Quizá lo peculiar en el caso vasco es que esa ideología se filtraba aquí con los viejos mitos del país, el del euskera como lengua sagrada, el vasco-cantabrismo o el monoteísmo primitivo. Andoni, ¿qué importancia hay que darle, qué hay que atribuirle a este nexo entre reacción antiliberal y la mitología foral vasca? Bien, efectivamente, como dices, pues sí, se trata de una adaptación de lo que se ha venido a llamar el mito reaccionario europeo, que atribuía la revolución o las revoluciones a una conjura internacional de masones, de heterodoxos, de jansenistas, de revolucionarios de diversa laya, pero lo cierto es que en este errador, en José Pablo Ulibarri, de verbo muy encendido y visceral, esa adaptación es particularmente brillante y lo que le permite es delimitar claramente al enemigo, al que no debe formar parte de la comunidad. Él hace coincidir al enemigo, al liberal y al revolucionario con el no vascoparlante, con aquel que habla lenguas extrañas, aquel que habla cualquier lengua que no sea el euskera. Esos mitemas que acabas de citar, el tubalismo, el vascocantabrismo o el monoteísmo primitivo, que habían cristalizado desde el siglo XVI entre las élites letradas, parecen haber impregnado a buena parte de la población del país para el siglo XIX. Y Ulibarri lo que hace es ponerlos al servicio de un proyecto político contrarrevolucionario. Ahora bien, tales mitemas también eran compartidos por los liberales del país. Entonces, bueno, se trata de una cultura compartida y en este sentido el discurso de Ulibarri es plenamente moderno, en tanto en que utiliza los mismos elementos culturales en una lucha por esa hegemonía política. Sí, es curioso esto que estás señalando. Y oye, has utilizado la palabra dura o xenófoba para referirte al Ulibarri, pero es verdad que este hombre tenía una especial fijación contra los comerciantes y sobre todo contra los comerciantes castellanos que eran pues la nueva élite económica, la élite del liberal del dinero, ¿no? Bueno, y este no se andaba con chiquitas, proponía quemarle las casas y echarlos del país. Joder, eso sí que es xenofobia. Sí, no se andaba con pero como explicas además, Andoni, él se considera un tío leal, vasallo del rey de España y un hombre formal, y un hombre como Dios manda, que diríamos. A ver, ¿cómo se come esto? Explícanos poco más o menos. Bien, esto se explica fácilmente porque en realidad para este errador de Abando, para José Pablo Ulibarri, lo que plantea un problema no es la identidad tal como la entendemos hoy en día, o sea, es decir, no hay conflicto entre el ser vasco o el ser español, sino que su diatriba encendida y violenta contra esos comerciantes castellanos es pura y sencillamente antiliberal, por una parte, y por la otra, toca a la distinción de esos comerciantes que utilizan títulos de nobleza de origen castellano, lo cual es una afrenta al igualitarismo sancionado en el orden foral. Eso es lo que le plantea un problema. El encaje en la monarquía no plantea ningún problema, por contra. Lo impensable es un País Vasco fruto de una revolución liberal que, según él, sí es incompatible con la existencia de lo vasco, que es sagrado. Y lo que le plantea un problema es que esos comerciantes son generalmente de habla castellana y, por lo tanto, no vascoparlantes. Oye, de todas formas, a partir de 1823, en el periodo de mayor actividad de Ulibarri, Vizcaya estuvo controlada por el Partido de la Resistencia, gente cuyo único proyecto era oponerse a toda innovación y que sentaron las bases para la redacción carlista de 1863. ¿Quiere esto decir que había muchos Ulibarris en la Euskal Herria de principios del siglo XIX? Bueno, esto es todo el problema de la microhistoria, es el problema de la generalización a partir de la representatividad de un caso, ¿no? Y por lo tanto, como decía al comienzo, no es sencillo evaluar la extensión ni de este ideario o de estas ideas entre esas capas populares e intermedias. Lo bueno que tiene encontrar un documento de estas características es que da acceso a cosas que antes no conocíamos, pero por su carácter singular no permite generalizar a partir de él. Claro, no se puede. Ahora, claro, llegó el alzamiento carlista en 1833 y viendo las ideas que tiene este hombre, lógicamente lo saludó con alegría. Sin embargo, Andoni, 3 años después resulta que su casa en Abando fue atacada por los carlistas.
¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el papel de este hombre en esta guerra que se prolongó casi hasta el 40, hasta el 39, y él acabaría falleciendo en el 47, ¿verdad? Unos años después. Bueno, sí. Lo cierto es que es bastante complicado evaluar su papel o su posicionamiento con las fuentes de las que disponemos. Era un convencido carlista, al parecer, pero tenía un plan carlista para el País Vasco, o mejor, para él la lucha carlista pues se inscribe en otra, que es mucho más larga, que es plurisecular, de los partidarios del orden providencial, en esa historia diseñada por Dios, en la cual los vascos y el euskera juegan un papel primordial contra los agentes de la impiedad, esos liberales, esos herejes, esos comerciantes ávidos de dinero que se expresan en lenguas extrañas, sea cual sea, que a diferencia del euskera, eran en su pensamiento no solo pues impuras e imperfectas, sino incluso demoníacas. De hecho, para él la revolución avanza gracias a esas lenguas que son su vehículo. Sabemos, por otra parte, que colaboró, o que al menos aceptó pasivamente, el dominio liberal en Abando, al menos hasta que se hizo patente la voluntad de intervención en el orden político tradicional. Bueno, es complicado dar una respuesta taxativa a la pregunta, en tanto en cuanto la guerra carlista, por su propia duración, cabría hablar casi de guerras carlistas, de fases en las cuales las relaciones de fuerza y los posicionamientos varían enormemente. Sí. En todo caso, qué interesante, ¿verdad? Sí, este estudio en torno al pensamiento reaccionario en el País Vasco, el ensueño contrarrevolucionario del herrador José Pablo Ulibarri. Hay que quedarse con este nombre, porque no va a valer para muchas cosas. 1774-1847, de Andoni Artola, publicado en el libro colectivo El desafío de la revolución, reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios, siglos XVIII y XIX, en la editorial Comares. Oye, Andoni, pues la verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, y que vaya muy bien todo en tus estudios, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Juan, nos escuchamos dentro de 15 días. Exactamente. Hasta luego. Quique, y agur, Andoni. Agur.